A lo largo de la historia ha habido muchos imperios. ¿Qué haría yo si una de estas potencias imperialistas pretendiera conquistar mi país? En principio iría a la guerra, pero a día de hoy la verdad es que dudo que lo hiciera. Tal vez fuera, pero solo tras comprobar que previamente han reclutado a todos los hijos de los ricos, a los anglófilos. Mucho cuidado con estas alimañas. Si el que nos invade es el ejército británico o el norteamericano, estos apoyarán a los invasores. A los comunistas, a los anarquistas, a los que se autoproclaman ciudadanos del mundo, a los inmigrantes y a las ultrafeministas. Ya está bien de aguantar la matraca de esta gente y luego encima tener que sacrificar la vida mientras ellos se quedan en su casita, esperando cómodamente a que todo acabe para luego beneficiarse del resultado de la guerra. Hablando de la guerra y de los comunistas dicen que se niegan a ser carne de cañón en las guerras de los burguesitos, una idea que de hecho comparto, pero que la humanidad puede contar con ellos para exterminar a todos los imperialistas y a todos los fascistas del mundo. A ellos les encantan los términos expeditivos como exterminar, aplastar, destruir, no pasarán, etc. Me parece perfecto. Fair enough, que dicen los ingleses. Pues bien, en 2003, el ejército imperialista de Estados Unidos invadió Irak. En Europa debe haber en torno a unos 20 o 30 millones de comunistas. ¿Sabéis cuántos fueron a Irak para defender a la población iraquí de ese ejército imperialista y fascistoide? Ni uno. Desde entonces yo ya no me tomo en serio a los comunistas. Lo suyo es pura verborrea para hacerse los interesantes, los sensibles pero al mismo tiempo aguerridos, y de esta forma ligar con las chicas idealistas y promiscuas de turno. Por eso cada joven comunista tiene en su armario unas 100 camisetas con estrellas rojas y lemas contundentes, para que todo el mundo sepa que es un peligroso individuo ansioso por quitarnos a los demás nuestro derecho de voto, nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a trabajar y quedarnos con el fruto de nuestro trabajo. Yo de verdad no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de ir por la calle con semejantes camisetas. Además es el único colectivo que va por la calle proclamando a los cuatro vientos cuál es su ideología, como si a los demás nos importara de verdad lo que piensan, informándonos a sí mismo de forma indirecta que son sujetos que padecen esquizofrenia. Una circunstancia que, insisto, nos es indiferente. Por cierto, los comunistas no me creen cuando digo que sus grandes líderes históricos en realidad eran agentes de los banqueros de Londres, sobre todo Lenin y Trotsky. Resulta que Karl Marx y Friedrich Engels nacieron en Alemania, pero ambos pasaron la mayor parte de su vida en Londres. En Londres, la guarida de los banqueros sionistas. ¿Sabéis dónde estaba Lenin cuando empezó la Revolución Rusa? En Zúrich, en Suiza, el país del secreto bancario y del dinero negro. ¿Y sabéis dónde estaba Trotsky cuando empezó la Revolución Rusa? En Nueva York, la ciudad de Wall Street. Vaya con los grandes líderes comunistas. Para odiar tanto a los banqueros hay que ver lo cerca que están siempre de ellos. Estos farsantes disimulaban diciendo que querían estar cerca de ellos para conocer mejor a su enemigo. Pero yo más bien creo que los banqueros de Londres y Nueva York les protegían y les financiaban para que provocasen destructivas revoluciones comunistas y guerras civiles en los países que no controlaban. Países como Rusia, Alemania, Italia, España, Japón, etc. Países que, oh casualidad, fueron cayendo en sus garras uno tras otro en las siguientes décadas. El caso de España es especialmente triste. Y complicado. Es complicadísimo. El caso de otros países son más importantes para el devenir de la historia, como por ejemplo Alemania y Japón, pero son menos complejos de analizar. En la guerra había dos bandos claramente definidos y punto. Hasta ahora he tratado de evitar este tema para no ahondar en divisiones, pero en fin, supongo que mis oyentes tienen derecho a saber cuál es mi posicionamiento con respecto a la Guerra Civil Española. A lo largo del siglo XIX, España fue penetrada por la masonería, que con el paso de las décadas fue afianzándose en nuestro país, llegando a ocupar algunos de sus miembros puestos muy altos en el gobierno, el ejército y el mundo empresarial. Al empezar la guerra civil, hallamos elementos masónicos, anglófilos y sionistas operando desde la sombra en ambos bandos. Hacia 1930 era evidente que España necesitaba que se aplicaran importantes reformas modernizadoras, y en este sentido la República significó una oportunidad histórica para acometer dichas reformas. Sin embargo, con el paso de los años, los republicanos moderados se dejaron comer el terreno por los comunistas,
que a punto estuvieron de triunfar con el golpe de Estado comunista de 1934, de tal forma que a nadie ha de extrañar que finalmente la España conservadora se alzase en armas. Ese era el resultado inevitable de la deriva revolucionaria del régimen republicano. En el bando de Franco nos encontramos con que el principal prestamista de la causa nacional fue el financiero sionista Juan March, el hombre de confianza de los banqueros de Londres en España, lo que no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que Mussolini y Hitler eran los principales aliados de Franco. Esto de por sí no es fácil de entender. Pues bien, aunque parezca mentira, en el bando republicano el asunto es todavía más complicado. Resulta que Stalin envió a España sin saberlo a un montón de asesores políticos y militares que eran trotskistas, es decir, gente que odiaba a Stalin y que en realidad trabajaban para la causa sionista de los banqueros de Londres y Nueva York. En un momento dado, Stalin empezó una purga contra ellos, y a medida que los iba identificando, los iba eliminando. El caso más sonado es el de Alexander Orlov. Este desgraciado es el que supervisó en octubre de 1936 la operación de traslado de 500 toneladas de oro, el 70% de nuestras reservas de oro, desde España hacia la Unión Soviética. Este sujeto desertó en 1938, con toda seguridad porque recibió un chivatazo de que Stalin había ordenado su ejecución. ¿A qué país creéis vosotros que huyó este comunista? Efectivamente, a Estados Unidos, a la meca del capitalismo. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Se fue a Estados Unidos buscando la protección de sus verdaderos jefes, los banqueros de Nueva York. Él nunca fue un funcionario público al servicio del pueblo ruso. Desde siempre fue un agente de los banqueros de Nueva York operando en Rusia. Y como él, otros muchos miles de infiltrados. Infiltrados los ha habido siempre en todos los países. Había infiltrados en la Unión Soviética hace 90 años y los hay en España hoy en día. Desde mi punto de vista, esto es lo que realmente sucedió en España en aquel periodo. Atención, porque es una tesis bastante polémica que poca gente aceptará como válida. Los alborotadores comunistas de España, siguiendo las órdenes de la Internacional Comunista, que a su vez seguían las órdenes de los banqueros de Londres, no pararon de liarla hasta que finalmente se salieron con la suya y consiguieron provocar una guerra civil en nuestro país con el objetivo de robarnos nuestro oro. La principal prueba que tenemos para hacer esta aseveración es la siguiente. La guerra comenzó en julio y en octubre el oro ya estaba en la Unión Soviética. Supongamos que el gobierno republicano temiera que Madrid cayera pronto en manos del enemigo. ¿Qué impedía al gobierno republicano trasladar y almacenar ese oro hasta el final de la guerra en Alicante, por ejemplo? Alicante cayó en manos de los nacionales el 31 de marzo de 1939, 2 años y medio después del traslado del oro. ¿Por qué permitieron que el oro saliera de España tan rápido? Eso demuestra que todo estaba planificado y que los sionistas habían propuesto apoderarse de nuestro oro desde el momento en que se proclamó la República. Y si además durante el proceso morían centenares de miles de españoles y el país acababa arrasado y arruinado por culpa de una guerra, pues mejor que mejor. Pensad que esta gente nos odia y nos la tenía jurada desde hace mucho, concretamente desde lo de 1492. En principio daba igual si este oro acababa en Londres o en Moscú, pues en teoría ambas plazas estaban controladas por los sionistas. No olvidéis que Alexander Orlov era sionista, como no podía ser de otra forma. El problema es que al final resultó que Stalin les traicionó y se convirtió en su enemigo, por lo que finalmente el oro no acabó en manos de los sionistas internacionales, sino que acabó en manos de los rusos. Por todo esto, decía antes que el caso de la Guerra Civil Española es bastante complejo, pues hubo muchísimas traiciones y tuvieron lugar muchos sucesos inesperados. Sea como fuere, en definitiva mi tesis es que nuestra guerra civil fue promovida por los sionistas para robarnos nuestro oro, y que nosotros, en nuestra sempiterna estupidez, caímos de lleno en su trampa, y de esto tienen la culpa los dirigentes de ambos bandos, aunque el gobierno republicano tiene una mayor responsabilidad. En primer lugar, por no haber sido capaz de controlar los desmanes de los agentes comunistas, y en segundo lugar, por haber entregado el oro de todos los españoles a una potencia extranjera. Los defensores radicales de la República se pueden inventar todas las excusas que se les pase por la cabeza. Esta traición no tiene disculpa alguna, y nadie en su sano juicio puede defender a la Segunda República. El régimen de Franco también es condenable,
pues ningún gobernante puede abolir el derecho de los ciudadanos a votar, es decir, a expresar su voluntad política y participar de esta forma en la gobernanza de su país, y menos aún su inalienable derecho a expresarse libremente, y encima hacerlo durante varias décadas. Se entiende, eso sí, que esta es la consecuencia natural de las guerras civiles salvajes, pues los vencedores que han arriesgado su vida y que han visto morir a sus camaradas no van a ceder el poder sin más a unos advenedizos politicuchos para que hagan de las suyas. Mensaje para los que crean que esta tesis es absurda. ¿Quién creéis que ha promovido la guerra civil siria? Vosotros sabéis perfectamente que han sido los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Arabia Saudí. Es evidente que se han aprovechado de unas tensiones internas y unos odios ancestrales que ya existían desde hace mucho. Pero si ellos no hubieran entregado armas modernas a los rebeldes, el conflicto jamás hubiera empezado. Así pues, vosotros sabéis que estas cosas suceden en el mundo. Sin embargo, os negáis a reconocer que nosotros también fuimos víctimas de los tejemanejes de oscuros poderes extranjeros. ¿Por qué? ¿Acaso creéis que nosotros somos impunes a este tipo de conspiraciones? No solo no somos impunes, sino que de hecho nuestros arraigados impulsos caínitas se lo ponen extremadamente fácil a nuestros rivales. Mensaje final para todos los nacionalistas españoles que me estén escuchando, aunque este mensaje se puede extrapolar a los de otros países, pues todos los nacionalistas del mundo estamos hermanados en la gran batalla contra los globalistas satánicos. Si dentro de poco empezara una guerra civil en España, algo que a día de hoy ni se me pasa por la cabeza, o España se viera involucrada en un conflicto internacional, esto ya no es tan inverosímil si tenemos en cuenta que somos miembros de la OTAN, esa siniestra organización globalista sionista que está intentando provocar un conflicto con Rusia. Vuestra misión es eludir todos los peligros y sobrevivir. Vuestra vida es tan valiosa que vuestro deber es sobrevivir. Nada de alistarse voluntarios los primeros, que os conozco. Debéis ir los últimos, o mejor aún, no vayáis. Sois imprescindibles para la posguerra. Sois los únicos capacitados para velar por los intereses de España y llevar a cabo una reconstrucción del país que de verdad beneficie a los españoles.